Bienvenidos a este espacio de Inmigrante a Inmigrante. Como siempre, la abogada Paola Chavarro con nosotros para hablar de uno de los temas más espinosos en la época del gobierno de Donald Trump. Estamos hablando de inmigración con la experta. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Alicia. Definitivamente muchos temas. Vamos a comenzar con esta primera parte en otro programa. Entonces, seguimos con las preguntas que siempre nos hacen a través de las redes sociales. Vamos a hablar de este ajuste de estatus o de la famosa residencia permanente, cuando una persona pide a su cónyuge o a un familiar para residencia permanente, y cómo en el gobierno de Biden se habían eliminado las entrevistas y ahora se está viendo como un cambio. Cuénteme, abogada, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ajuste de estatus es el nombre técnico que tiene aplicar por una residencia permanente, que puede ser basada en peticiones familiares. Entonces, bajo el gobierno de Biden se eliminaron las entrevistas. Entonces, a las personas les llegaba o su aprobación o a veces solicitaban evidencia adicional. Bajo este gobierno, ahora estamos viendo que todos van a tener entrevistas y especialmente los matrimonios. Eso significa que las personas deben estar preparadas, no solamente su paquete bien preparado y sustentado, sino que deben estar preparadas para el momento de la entrevista. Yo he tenido casos de personas que hicieron su paquete solos o de pronto, no sé, con un notario, un paralegal, fueron a su entrevista y tuvieron una mala experiencia porque no estaban preparados, no sabían qué tenían que llevar, y resulta que entrar a arreglar esos casos después de que ya ha sucedido eso es todavía más difícil. Entonces, el consejo para las personas que lo hicieron solos o que lo hicieron con un paralegal, con un notario, con alguien que les ayudó, que antes de la entrevista vayan con un abogado de inmigración que revise el trabajo que se hizo, que lo suplemente, que les diga qué deben llevar, prepararlos para la entrevista, porque hoy el precio de perder ese caso es que la persona es puesta en proceso de deportación. Y esto es muy importante, lo que estamos hablando en este programa. Muchas veces decimos, bueno, lo mío es un caso fácil. Yo entré con visa, él es ciudadano, nos casamos, esto lo puedo llenar yo, lo puede llenar un paralegal. Pero hay preguntas que, aunque parecen fáciles, al momento de la persona responderlas, lamentablemente puede estar en problemas. ¿Qué ha visto usted? ¿Ya hay casos de personas que han sido puestas bajo deportación si ha fallado una entrevista para el cambio o ajuste de estatus? Sí, la orden del nuevo presidente de Trump es al que le nieguen un ajuste de estatus, es decir, una residencia permanente, inmediatamente le mandan un documento para comparecer en corte, que es el inicio de un proceso de deportación. Entonces, el problema es que las preguntas de la mayoría de las formas, hay unas preguntas biográficas y hay otras preguntas legales, que generalmente se responden con sí o no, y hay que explicarlas, muchas de ellas. Entonces, los paralegales, los notarios, ellos no conocen la ley y no saben la implicación que puede tener un sí o un no. Entonces, hay personas que aparentemente pueden tener un caso limpio, fácil, pero que llegan al momento de la entrevista y la persona que les ayudó a llenar los papeles había puesto un no donde era un sí o un sí donde iba un no y no lo saben explicar. ¿No tienen esas personas el chance de poder demostrar que su caso realmente falló por una pregunta, pero que tienen la evidencia? ¿No se les da el tiempo para eso, abogada? Es que depende, porque depende qué pregunta hayan contestado sí o no. Si ellos contestan, por ejemplo, un no en si ha sido arrestado porque el récord fue limpiado, el oficial puede pensar que esa persona está cometiendo fraude porque está ocultando información. Entonces, si el oficial lo acusa de fraude, en algunas oportunidades se puede pedir perdón, por ejemplo, si la persona está casada con un residente o ciudadano. Pero si es un hijo el que los está pidiendo y no tienen esposos o padres residentes o ciudadanos, pues no van a poder pedir el perdón. Es súper importante que un abogado de inmigración revise las formas y se asegure que todo esté bien contestado, completo, explicado, y que la persona, la pareja, sepa qué va a suceder en la entrevista. Y si usted tiene un caso similar y todavía no ha contactado a un abogado, nosotros le damos el número para que usted pueda llamar a la abogada Paola Chavarro en Chavarro Law Firm, 404-400
1774. También aparece aquí debajo el número para que usted pueda contactarla. Abogada, y de la residencia y de, por supuesto, las entrevistas que ahora son obligatorias, nos vamos a la ciudadanía y a las peticiones de muchísimas personas que ya tienen los años para hacerse residente y había pasado mucho y no lo habían hecho, y ahora con este miedo implantado entonces han decidido hacerlo. ¿Cuál es la prioridad antes de que usted someta a una ciudadanía? La ciudadanía es el último paso y uno de los más importantes en el proceso migratorio de alguien. Esa es la oportunidad que tiene UCIS, que es el Departamento de Inmigración, para mirar con lupa todo su proceso migratorio, todos sus antecedentes criminales, para asegurarse que esa persona realmente califica. Y es un momento riesgoso porque muchas veces las personas ocultaron alguna información en su aplicación de residencia, algunas veces pusieron algo que no era cierto, y puede ser el momento cuando Inmigración se da cuenta, y no solamente el riesgo es que niegue la solicitud de ciudadanía, sino que les quite la residencia, que los ponga en proceso de deportación para quitarle la residencia a esa persona. Pero estamos hablando de mucha exigencia. Por ejemplo, ¿qué no se me puede olvidar a la hora de yo querer hacer un cambio de estatus de residente a ciudadano? ¿Cuáles son las cositas pequeñas que no debemos olvidar? Ok, cualquier arresto que haya tenido debe consultar con un abogado de inmigración. Si hubo algo durante el proceso, por ejemplo, fue un papá que pidió a su hijo o hija y la petición se demoró mucho tiempo, y para el momento en que le dieron la residencia, por ejemplo, esa persona estaba casada. Eso puede que haya cambiado el estatus o la categoría de ese familiar y que no hubiese podido calificar en ese tiempo y Inmigración no se dio cuenta. Sobre todo procesos antiguos en que las cosas eran mucho más sencillas, más fáciles, era difícil porque no había tanta tecnología que Inmigración se enterara de cosas. Personas que hayan estado en un proceso de deportación deben consultar con un abogado de inmigración. Personas que las hayan agarrado cruzando la frontera y que así sean residentes desde el 90 deben consultar con abogados de inmigración. Y muchas veces nosotros, antes de iniciar el proceso, si hay algo que uno no está seguro, pide récords, ya sea de arrestos, récords con UCIS, récords con la corte, para asegurarnos que todo está bien, porque si nosotros no hacemos eso y aplicamos, en lugar de estar ayudando a nuestro cliente, lo podemos perjudicar. ¿Y qué pasa, abogada, si esta persona tuvo un DUI? Bueno, generalmente uno debe probar para la naturalización que ha tenido un buen comportamiento en los últimos 5 años. Ahora, si el DUI fue dentro de esos 5 años, en estos momentos yo le estoy recomendando a mis clientes que nos esperemos 5 años limpios, porque es muy posible que si la persona tuvo un DUI en esos 5 años, le nieguen la ciudadanía. Ahora, el DUI por sí mismo no hace que la persona peligre su residencia, pero sí puede hacer que le nieguen la ciudadanía por falta de un buen carácter moral. Y como última pregunta, abogada, ¿qué está pasando con aquellos residentes que han tenido, por ejemplo, un caso y ese caso fue dismissed en la corte, es decir, que no llegó a un proceso, no fue declarado culpable, sin embargo ahora tienen miedo de viajar al extranjero porque en muchos medios de comunicación hemos leído que no importa si usted haya sido declarado inocente o no, ni siquiera haya pasado, pero que tuvo ahí por lo menos en corte, usted lo pueden parar en el famoso cuartito? ¿Qué de cierto y qué de falso hay en eso? Bueno, es súper importante que si una persona tuvo un arresto, consulte con un abogado de inmigración, porque una cosa es el proceso criminal y otra cosa diferente el proceso migratorio y las consecuencias que puede tener un crimen a nivel criminal y a nivel de inmigración. Por ejemplo, si una persona cometió un crimen, pero llegó a un acuerdo con el fiscal y el fiscal le dijo, ok, declárate culpable, haz unas clases, un servicio comunitario y yo después de que termines todo te quito los cargos. Eso criminalmente no es una condena, pero para inmigración puede que sí lo sea porque hubo una admisión de culpa. Entonces es súper importante que el abogado de inmigración revise todos los documentos relacionados con ese arresto, con esa condena, con esa decisión de la corte,
para que se asegure que no va a tener problemas. Y muchas veces, por ejemplo, residentes permanentes o personas que tienen visa, deben cargar con esos documentos por si los pasan a ese cuartito que es inspección secundaria para que puedan demostrar qué fue lo que pasó. Entonces, y algo aquí súper importante, las personas que son residentes permanentes solo tienen dos formas de perder su residencia permanente. ¿Cuáles son? Porque ahora se dice que se puede perder la residencia permanente hasta por pestañear. La residencia permanente se puede perder o porque yo renuncio a ella voluntariamente firmando un formulario que es la I-407. Por eso, mi consejo a los residentes cuando llegan en los aeropuertos, si los oficiales de CBP, que son los que reciben en los aeropuertos o puertos de entrada, los están forzando a firmar algo que no entienden, no lo firmen. Porque puede ser que los estén forzando a renunciar a su Pero residencia. abogado, perdóneme, pero es que en el momento usted me dice no lo firme, pero en el momento que las personas se ven en ese cuarto con la presión del oficial migratorio, en caso de no firmarlo, ¿qué le puede pasar a esa persona? Si esa persona dice, yo no voy a firmar nada que ustedes me den, ¿qué le puede pasar? Pues si esa persona, por ejemplo, ha cometido un delito que lo hace detenible, porque hay algunos delitos que hacen que una persona sea mandatoriamente detenible, ese oficial puede detenerlo y ponerlo en proceso de deportación. Y ahí viene la segunda manera como se puede perder la residencia, es que un juez de inmigración le quite la residencia a la persona. Los oficiales en los aeropuertos, en los puertos de entrada, no tienen la autoridad ni el poder de quitarle la residencia a nadie. Ellos pueden poner a la persona en proceso de deportación y ese residente permanente va a tener que ir a una corte con un juez y el juez va a decidir si le quita o no la residencia permanente. Qué bueno que aclaramos ese punto. Y si usted tiene un caso similar, no es momento de bromear, no es momento de ir a personas donde no son profesionales, es momento de llamar a los expertos. 404-417-74 es el teléfono de la abogada Chavarro. Cuéntenos, abogada, un consejo que usted diga, mire, no me puedo ir sin decir esto. El estatus migratorio para un inmigrante tiene que ser la prioridad y ahorrar en su estatus migratorio no es una buena idea. Entonces hay que acudir con los profesionales, con las personas que tienen experiencia, que estudiaron las leyes de inmigración y que realmente tienen todas las herramientas para ayudarlos en cualquier caso. 404-417-74. Hasta la próxima.